Buen día, 8:35 de la mañana. Gracias por la sintonía. Este es el matutino de la 91 FM y aquí estamos nosotros. Carlotti, está Karina, estoy yo y está todo el equipo de la 91 y el matutino acompañándoles a todos ustedes. Hablemos de lo que está en el tapete ahora, lo que podría afectar incluso nuestra economía. Estamos hablando de esa escalada del conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ya están marcando un punto crítico en Oriente Medio, pero ustedes saben que cualquier cosa que pase ahí en el norte le da una gripe, bueno, le da repercute. Exacto, tose y aquí tenemos gripe. Tras una serie de ataques militares coordinados, declaraciones del gobierno de Estados Unidos, que algunas de esas declaraciones me dan a mí terror, Karina, porque no sé si has visto algunas de las noticias, pero dice Estados Unidos, dice el gobierno de Donald Trump, que atacó por un sentimiento que tenían, por un feeling que tenían de que Irán iba a atacar a Israel. Uh-huh. Oye, ¿por dónde va la cosa? Pero vamos a escuchar de gente que sí sabe. Por eso hemos invitado para profundizar en este contexto legal, político, estratégico, ¿no? Geoestratégico, al doctor Pascal Peña, que él es que sabe de eso. Doctor, ¿cómo está usted? Muy bien. Agradecido de estar con ustedes nuevamente y conversar sobre esto que, como bien dices, tiene al mundo convulso, preocupado y atento de lo que va a suceder. Sí, sobre todo preocupado, porque uno a veces cuando se generan estos conflictos, uno no entiende cuál es la repercusión que tiene para países como el nuestro, y tú con toda la experiencia que tienes en derecho internacional, en seguridad global, quizás pudieras ayudarnos a analizar jurídicamente los ataques recientes de Estados Unidos a Israel contra más de 1,000 objetivos en Irán, el uso de bombardeos estratégicos, además, dentro de este contexto. ¿Cómo podemos arrancar, Pascal? Mira, podemos evaluarlo desde dos perspectivas. La primera es la teórica donde podemos entender que en efecto ha habido una violación, tal vez desde la perspectiva del derecho internacional a un Estado, una soberanía, que la Carta de Naciones Unidas indica que los estados no pueden entrar sin su autorización y mucho menos sin la autorización del Consejo de Seguridad. Ahora bien, si lo vemos tal vez desde una perspectiva un tanto más moral, pudiésemos hacer incluso una comparación con lo sucedido en Venezuela. Vemos un régimen que tenía o tiene 40 y tantos años enquistado y que resultado de eso ha asumido una postura bastante problemática y de violación a derechos humanos. Resultado de eso, pues Estados Unidos... No, y también violentado acuerdos internacionales, y perdón que te interrumpa, Pascal. Claro. Violentando acuerdos internacionales y violentando además también a las personas. Solamente pensar que a producto de de protestas de mujeres iraníes, de estudiantes, en menos de una semana se mataron miles y miles de personas. Sí. Entonces Estados Unidos asume un rol y a partir de ese rol, entonces, insisto, comparándolo tal vez solo en ese aspecto con Venezuela, Estados Unidos dice, bueno, nuestros intereses pueden verse afectados, vamos a atacar. Le había dado un plazo al ayatolá, un plazo de 10 días, y señores, cumpliendo con el plazo, el 28, pues ataca resultado de que, como ya Sergio Carlos decía, había esa intuición de que se estaba enriqueciendo uranio y que podía ser atacado Estados Unidos. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Desde la perspectiva económica, que es el segundo punto, pudiese afectar, señores, no a República Dominicana solamente, sino a todo el mundo, claro. A todo el mundo. Y con esto estoy hablando de petróleo, estoy hablando de gas, y señores, lo que implica esto es que subir gas, subir petróleo, es subir gasolina y subir, señores, los precios de toda la cadena de distribución, todo, de todos los alimentos y absolutamente de todo. De todo. Una crisis, puede haber una crisis y una inflación importante siempre que el conflicto se mantenga en el tiempo. Okay. Y esto es importante resaltarlo, porque siempre que se mantenga en el tiempo, pudiésemos pensar tal vez en un Irak y un Afganistán, que algunos recordarán que Estados Unidos entró, duró mucho tiempo, sí. Y eso generó evidentemente una situación en ese territorio, pero tampoco Estados Unidos se puede ir de manera inmediata, porque si se va de manera inmediata, lo que ha hecho es generar un sentimiento que ya existía, un sentimiento anti-norteamericano,
que va a ser peor todavía para la población iraní que se encuentra. Ok, si lo abordamos desde el punto de vista del derecho internacional, ya has mencionado algo, por cierto, pero volvamos a ese derecho internacional. ¿Cuáles son esos argumentos, Pascal, que podrían justificar o sostener o cuestionar incluso la legitimidad de estas operaciones militares sin una resolución, por ejemplo, del Consejo de Seguridad de la ONU, que hay un artículo, creo que el 51, que lo viola, ¿no? Así es, mira, justamente el artículo 51, bueno, el 2.4 de la Carta hace referencia a la no intervención y al respeto de la soberanía de los estados. El 51 habla de la figura de la legítima defensa. Okay. Legítima defensa que por un lado Estados Unidos se la ha alegado como legítima defensa preventiva, es decir, antes de que me ataquen yo ataco. Exacto. Pero tú viste las declaraciones, no recuerdo quién en el gobierno de Donald Trump ayer salió hablando, incluso rarísimo escuchar a Donald Trump en muchísimos medios de comunicación, incluso que hablan más a la izquierda que a la derecha, pero lo hemos visto en el mismo CNN. Ayer en la mañana dio una entrevista a CNN, cosas rarísimas. Sin embargo, un alto funcionario de Estados Unidos ayer dijo que ellos tenían la sospecha, el feeling de que Irán iba a atacar a Israel y por eso ellos se metieron en el medio. ¿Eso justifica? Mira, en principio, y ahí viene el tema de la legítima defensa preventiva. Y esa legítima defensa preventiva ya se ha utilizado anteriormente en otros conflictos, como el DIDAC. No sé si recordarán con el tema de igual Saddam Hussein, el tema de armas químicas, etcétera, pues atacó primero, alegando precisamente eso y luego, bueno, pero nunca se encontró las armas que... Exacto. Exactamente. Okay. Pero en este caso, supuestamente habían elementos para entender que Irán iba a retomar el enriquecimiento de uranio para fines no civiles, sino de naturaleza militar, es decir, enriquecimiento de uranio, que es lo que sirve para la creación de armas nucleares. Y, por supuesto, y eso ha sido bien claro, Marco Rubio y Trump, tener a un país opositor que ha sido considerado el primer promotor de grupos terroristas. Y aquí quiero resaltar algo muy importante. Cuando hablo de grupos terroristas es porque dentro del Islam hay varias ramas. En Irán son los chiitas, y los chiitas entonces tienen ramas en Líbano, que es Hezbollah, y Hamas en Gaza. Todos sabemos lo que ha estado sucediendo con Israel y Hamas en Gaza, ¿cierto? Sí. Entonces lo que ha estado tratando es de básicamente de eliminar todo esto. Ha sido declarado desde hace años grupo terrorista, tanto por la Unión Europea y otros países de Occidente, Estados Unidos y otros. Entonces, ante esto, y esto es muy importante resaltar, ante una situación como esta, ante la amenaza o potencial amenaza de ataque, toma las medidas y fíjense, y ahí tú comentabas, Sergio Carlos, hubo unas declaraciones de Marco Rubio ayer precisamente que decía, mira, ante una situación como esta, nosotros no podemos tener en la zona a un enemigo que al alimentar, al enriquecer el uranio, tenga la capacidad de bombardear o de atacar no solamente a Estados Unidos, sino los intereses de Estados Unidos en los países de la zona. Vale resaltar, señores, que esa es la razón por la que ya no solamente el conflicto es Estados Unidos-Israel con Irán, sino ya los tres países más importantes de la Unión Europea, Inglaterra, Alemania y Francia, han expresado que son parte del conflicto. Grecia también se incluyó, Portugal anoche también, y que van a respetar, a hacer respetar sus intereses y a tomar todas las medidas, incluso de naturaleza militar, que sean necesarias. Y no sé si lo vieron, pero Macron presentó su arsenal, no, y dijo que iba a buscar más, que listo iba a estar en ese caso. Y que para que no hubiese, y como tú dices, y para que no hubiese duda y que no se genere suspicacia, él dijo, voy a aumentar el arsenal nuclear, y no voy a decir la cantidad, o sea, así mismo, para evitar cualquier tipo de duda o suspicacia, no voy a decirlo en virtud, y que voy a tener la capacidad. Señores, como 2026, oye, 2026, todavía nosotros hablando de que sí, es una tristeza. Pascal, mira,
Y ahora que Una falta, locura. claro. Sí, nos falta. A propósito de que mencionas las naciones, países que van apoyando esto o no, ¿cuál es tu parecer en torno a la posición de España? Mira, eso Mira, mismo iba España, sí, mira, España tiene una postura, y eso hay que reconocérselo, una postura que es completamente natural y democrática, porque tiene la disponibilidad de decidir si en las bases que se encuentran en Sevilla y Cádiz, que son dos, pueden ser utilizadas por Estados Unidos para atacar o para alimentar a los aviones que se encuentran siendo utilizados para atacar a Irán. Eso quiero ahí resaltarlo, es una posibilidad de hacerlo. Ahora, fíjense que el mal sabor que ha dejado con respecto a Estados Unidos, y mal sabor, vale resaltar mal ¿Cuáles sabor pueden porque, ser las implicaciones que tenga España a raíz de la decisión de no participar? mira, de forma práctica, ya el presidente Trump en una reunión con Merz, que es el canciller alemán, decía a los medios de comunicación, yo voy a dejar, puede ser desde mañana o desde el día de hoy, de tener ningún tipo de relación comercial o interacción comercial con España. El tema del establecimiento de aranceles, que sabemos es una práctica ya Sí, conocida, etcétera. Pero la realidad es que esto es incorrecto y que el presidente Trump no puede hacerlo porque España pertenece a la Unión Europea. Por tanto, tiene una protección de la organización, y ese es uno de los elementos esenciales de pertenecer a la Unión Europea, que le permite que en caso de que algún país quiera tomar alguna medida en contra de alguno de los 27 países que pertenecen a la Unión Europea, tiene que ser en perjuicio de la Unión Europea completa. Y la Unión Europea evidentemente ya expresó que tomará las medidas del lugar para proteger los intereses españoles. O sea que España, pese a que, y mire lo interesante, pese a que estamos viendo que Inglaterra, Alemania y Francia apoyan, y Portugal apoyan, y Grecia apoyan a Estados Unidos, pero la protección de la Unión Europea no le va a permitir a Trump tomar medidas unilaterales en perjuicio de España de manera inmediata. Pascal, antes de despedirte, si este conflicto, vamos a decir, se prolonga 15, 18, 20, 24 meses, y un petróleo que está subiendo hoy en día y que se podría posicionar entre 130 y 150 dólares el barril, una locura para estos tiempos. Mercados, además, financieros globales que están bajo un estrés impresionante hoy en día. ¿Qué parte del modelo económico dominicano consideras tú que no sobreviviría sin una reforma fiscal? Sin una reforma urgente incluso de esa parte, que hoy nadie parece dispuesto a discutir eso dentro de nuestra sociedad. Sin lugar a dudas, el tema de la matriz energética en la República Dominicana, sobre todo porque incluso en una publicación del Diario Libre, me parece, donde indicaba Refidonza solamente tiene la cantidad para un mes, me parece, de petróleo, y creo que de un mes y unos tantos días para gas licuado. Por tanto, si esto se extiende y hay incapacidad, señores, de que se comercialice petróleo y hay escasez, esto sería una locura. Y ahí viene el tema entonces de la matriz energética. Pero el tema de Venezuela con Estados Unidos no nos ayuda alguito, o todavía Venezuela no, o sea, el petróleo de Venezuela no se puede procesar a tal punto de que pueda abastecer a esta región. Lo que pasa es que todavía, y esto fue uno de los primeros aspectos que Trump trató, y eso es cierto, la infraestructura que tiene Venezuela todavía no hace posible la explotación y la producción de petróleo, suficiente producción de petróleo. Pero dicen que las refinerías que están en el Golfo de México, son dos, así es. Exacto, esas podrían procesar ese petróleo duro, sí, pero todavía como quiera no sería lo suficiente. Tú sabes que algunos dicen, elucubrando, ¿verdad? Bueno, Trump necesitaba garantizar Venezuela para luego atacar Irán. Para que sepa. Hay que resaltar ahí que las tres grandes reservas son precisamente Venezuela, Arabia Saudita, que ya se encuentra en el conflicto
Arabia Saudita, que es uno de los Emiratos, y evidentemente Irán. Pero el problema está en que en el estrecho de Hormuz, que es controlado por Irán, es que pasa en la mayor cantidad del petróleo del mundo, 30% de gas licuado, 20%, y como ustedes saben está detenido. Si esto se mantiene, como tú muy bien comentabas, señores, ya solamente llegar a $120 el barril sería una locura y explotaría, señores, el tema. Cuando eso estaba en 50, 55, 48. Sí. Pacal, con tanta información en esa cabeza tuya, también amoblada, ¿cómo tú duermes? ¿Duermes bien? ¿No te preocupa tu familia, el futuro? No, nada. Sí. Muchas cosas. Pero hay que dedicarse también a vivir y disfrutar. Tú haces yoga, tú bebes agua. Dinos cuál es el secreto. Porque bailar, bebete un traguito de vez en cuando. Muy bien, hay que disfrutar la vida. Gracias, Pascal. Un abrazo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El doctor Pascal Peña Pérez, abogado y docente universitario con un postdoctorado, oiga bien, en Derecho y Nuevas Tecnologías, además de doctor en Derecho Internacional, PhD. Estuvimos hablando sobre este conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ustedes saben que cuando esa potencia o esa gente se pelean, todo repercute en el mundo completito. Yo espero que tengamos un plan. Es lo único que puedo decir. 8:51 de la mañana, marzo 4 del año 2026.